Muy bienvenido, mi estimado telepensante, usted y yo lo sabemos. En la segunda vuelta, eh, sin duda que si hay que competir en contra de Jara, bueno, habrá que dejar los zapatos en la calle porque ella no salga electa. ¿Qué es lo que significa eso? Significa muchas cosas. Esto es lo que piensan, yo creo que la gran mayoría de las personas que no quieren el comunismo en este país. Luego, hay heridas en nuestro sector, ¿no es cierto?, que llevan a que otras personas digan, mira, prefiero que salga Jara, una comunista, antes que salgan ciertos candidatos que han traicionado mi confianza, ¿verdad? Eso también está presente. Y es de esa tensión de la que yo me quiero hacer cargo aquí. Creo que es fundamental que podamos hacer un análisis de cuáles son más o menos los diálogos que se están produciendo entre los tres candidatos de derecha. Y para eso le quiero proponer que revisemos juntos el debate de la semana pasada de los transportistas, donde estaban ellos tres solos, porque ahí no tenemos el factor Parisi, Parisi desaparisi, que le da una, ¿cómo uno lo podría decir? Un condimento del debate. Por el lado de la izquierda estaría Meo, ¿no es cierto? En que se pierde un poco el norte de tanto emotivismo político, de tanta chimuchina barata, ofertones populistas y ese largo, etcétera, que caracteriza la candidatura del señor Parisi. Bien, entonces, por eso es que yo le propongo que analicemos entonces cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro que se manifestaron en este debate, donde estaban solamente Johannes, José Antonio y Evelyn Matei. Hice una pequeña selección de intervenciones de los tres para que lo analicemos juntos y veamos qué viabilidad podría tener un gobierno de derecha en que hubiese una unión de los tres candidatos bajo un solo paraguas, en vistas a que, lo sabemos, nos vamos a enfrentar a que la izquierda quiera transformar a Chile nuevamente en ese infierno que ya lo hizo. Estoy citando, ¿no es cierto?, a Oscar Landerreche. Entonces, al primero que quiero que analicemos es a José Antonio Cast. ¿Por qué? Porque los telepensantes están sentidos con José Antonio Cast. Yo lo sé, yo también soy telepensante, porque hay que felicitar que se haya logrado el pacto parlamentario. En ese sentido, podemos decir que las amenazas de los dueños de Chile no surtieron efecto. Y ahí hay una buena señal de parte de las cúpulas del Partido Republicano, porque podrían haberse dejado extorsionar de nuevo, como ya les pasó en el segundo proceso constituyente y no lo hicieron. Lo que quería la casta de empresarios que amenazó con desfinanciar las campañas parlamentarias era que hubiera una sola lista de la derecha, ¿ok? Y republicanos no transó esta vez. Y eso es algo que hay que tener a la vista en el análisis que se hace a futuro, porque como yo le decía a un, yo considero amigo, pero yo creo que él me considera ex amiga, cuando nos estén quemando el país sí o sí va a haber que unir las fuerzas para que no terminen por arrasarnos, eso nosotros lo sabemos, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer cada cual con su voto? Y yo no soy quien para responder, y Johannes tampoco lo va a hacer. Cada uno de nosotros es dueño de su
decisión. Así es que el objetivo que tiene mi columna es que estemos abiertos a distintas perspectivas y que entendamos, desde la que yo le puedo traer, algunos matices, diferencias importantes y también puntos de encuentro entre los tres candidatos que podrían llegar a conformar un bloque para sacar a Chile adelante. Porque ¿cuál es la otra opción? La otra opción es que Evelyn Matei se transforme en la candidata del centro político, apoyada por concertación o ex concertación, incluso la democracia cristiana, podría desdecirse, PPD, ciertos sectores socialistas, etcétera, y entonces el centro se terminaría, o sea, la derecha se terminaría esa parte por correr a la izquierda, ¿sí? La otra opción es la que yo estoy analizando acá. Veamos los tres candidatos, veamos lo que dijeron, tengamos a la vista algunos hechos importantes y de ahí entendamos o abrámonos a un entendimiento más profundo de cuál es la posibilidad de que exista un bloque de derecha en el país. Evidentemente que para eso quiero recordar un poco el prontuario de Chile Vamos que ya leí y que es muy importante tener a la vista cuando uno va a hablar de la posibilidad de dialogar con gente que ha estado permanentemente apoyando a la extrema izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? La pregunta es, ¿por qué han estado apoyando a la extrema izquierda? Y la respuesta cae de cajón. Son muchos los casos en que la derecha ha estado involucrada en temas de corrupción. Y cuando usted tiene al Poder Judicial o parte del Poder Judicial capturado por, por la izquierda y la extrema izquierda, obviamente que la espada de Damocles está por sobre las cabezas de los congresistas de aquella derecha que debió haber sido oposición en todas estas situaciones. Primero, en el gobierno de Michelle Bachelet, 2006-2010, la reforma previsional y el pilar solidario, con el que la derecha dinamitó por dentro el principio filosófico de la capitalización. Aquí estoy citando nuevamente al telepensante que me envió este resumen, pero quiero que lo tengamos a la vista antes de analizar las expresiones, las ideas, las propuestas, los puntos de encuentro y desencuentro de los tres candidatos. Entonces, lo primero, año 2008, ¿no es cierto? Se hace esta reforma previsional y el pilar solidario que después da paso a la PGU, y al problema que tenemos hoy día en que definitivamente nos están desmantelando la columna vertebral del modelo capitalista chileno. El hito 2, fin de la LOCE y la creación de la Ley General de Educación. Con eso se le dio una legitimidad a esos pingüinos que hoy día han destruido nuestro país desde el gobierno. La Alianza por Chile dejó de defender la libertad de enseñanza y el mérito y abrió la puerta a que ya los colegios no pudieran seleccionar y en definitiva se aplanó hacia abajo, dice este telepensante, a todos los estudiantes de nuestro país. Hito 3, tenemos la píldora del día después, la batalla valórica perdida, ¿no es cierto? El gobierno de Bachelet impulsó esta normativa para distribuir la píldora de anticoncepción de emergencia en el sistema público y evidentemente que nosotros defendemos la vida, la propiedad de la libertad. Por lo tanto, claudicaron en la defensa de la vida, el derecho más importante de un ciudadano, porque sin vida no hay nada, ¿no? Bueno, ya 2010 a 2014, con el gobierno de Sebastián Piñera, se sigue avanzando hacia un Estado que en lugar de reducirse, va creciendo cada vez más para tomar la forma de un Estado benefactor. Se crean nuevos ministerios, el de Desarrollo Social y el Ministerio del Deporte. Eh, Después se aumenta la presencia estatal, ¿no es cierto?, a partir del ingreso ético familiar, lo cual es un error, porque finalmente, ¿qué es lo que eso produjo? Encareció la mano de obra chilena para los trabajos más sencillos, lo mismo que pasa en Alemania y en los países que tienen Estado benefactor europeo. Y entonces, ¿qué hacen los empresarios? En lugar de contratar a la mano de obra más cara, que en realidad está siendo subsidiada por el Estado, promueve políticas de inmigración ilegal.
está feliz con la inmigración ilegal, ¿se entiende? Vean cómo fueron destruyendo todo el sistema. Reforma tributaria, esto fue en 2012, se sube el impuesto, Piñera subiendo el impuesto a las empresas del 17 al 20%, y con eso obviamente que legitimaron y validaron el relato de la izquierda de que hay que subirle los impuestos a las empresas para financiar, ¿qué cosa? Derechos sociales. No existen los derechos sociales, no pueden existir. Y menos todavía cuando se hacen a costa, o sea, distribuyen a costa de los derechos fundamentales. Luego tenemos en 2012 la ley Zamudio, que introdujo todo este concepto del género, que es una concepción antropológica materialista, autopercepción genital. Yo sé que suena difícil, pero en definitiva es una manera de entendernos los seres humanos los unos a los otros sin talento, sin mérito, sin psiquis, sin espíritu, solamente autopercepción genital. Eso es lo que es el género, el concepto género, un concepto de la nueva izquierda que lo usa para deconstruir a Occidente. En todas partes es lo mismo, excepto en Inglaterra, donde ya está completamente prohibido. Ataque en contra de las Fuerzas Armadas de parte del gobierno de Sebastián Piñera. Cerró Penal Cordillera, esto fue en 2013, ¿no es cierto? Y era para hacerle un guiño a la gente más de izquierda que podría haber votado por él. 2014-2018 viene el nefasto gobierno de Michelle Bachelet con su retroexcavadora, la reforma tributaria y el fin del FUT. Ya sabemos el descalabro que todo eso generó. Aquí se menciona a cómplices como el senador Andrés Alamán. Eh, Después vino la ley de aborto en tres causales, de nuevo una fractura moral en 2017 muy importante, y la capitulación final, que sabemos que fue la cesión de la soberanía, del Pacto Marrakech y Acuerdo de Escazú, la ley de identidad de género y matrimonio igualitario, con esta agenda progresista como política de Estado, eh, el acuerdo por la paz y la entrega a la Constitución, los retiros de los fondos de pensiones, la pensión garantizada universal, con eso se consagra el Estado benefactor, el proceso constitucional, el primero y el segundo, y la cocina de los expertos con el segundo proceso. Finalmente, aquí se menciona la ley Nain Retamal, que se negoció y no se dejó con la fuerza que podría haberse dejado. Y yo voy a agregar la ley Carín, la ley de violencia de género, etcétera. Cuando usted tiene ese prontuario, entonces evidentemente ¿qué es lo que fue sucediendo? Esta es la historia de la derecha y de estos tres candidatos. Si no se hubiesen corrido la gente que hoy día es Chile Vamos hacia la izquierda, no existiría el Partido Republicano ni existiría el Partido Nacional Libertario. Si el Partido Republicano no hubiese hecho la concesión en el segundo proceso constituyente a los poderes, pongámosle fácticos, ¿para qué nos vamos a enredar? Entonces, no existiría el Partido Nacional Libertario y estaríamos todos con José Antonio en el Partido Republicano. ¿Se entiende? O sea, estas tres derechas existen porque la casa matriz se fue pervirtiendo. Y luego el hijo de, o digamos, la oveja blanca de ese rebaño, que era José Antonio con republicanos, cometieron la mala estrategia política y tuvieron una, ¿cómo uno lo podría decir? Un error político tan garrafal. Si Hermógenes Pérez de Arce nos dice, yo nunca había visto algo así en la historia, no solamente de mi vida, de la humanidad, digamos, transformar un triunfo en una total derrota, eso es lo que hicieron, ¿sí? Y ahí nace el Partido Nacional Libertario. Y además con José Antonio echando a Johannes de las comisiones, cuando Johannes había cumplido con su palabra de no hacer campaña por él en contra. O sea, hay mucha cosa ahí que todavía está, es necesario un diálogo, ¿sí? Eso lo entendemos. Dicho lo que he planteado, me gustaría pasar entonces al análisis justamente de cómo recibe un telepensante, ¿cómo recibe un nacional libertario estas primeras palabras de José Antonio Cast? De si va a volver a faltar a la verdad. Porque en esto experiencia tenemos. A mí me tocó en debates anteriores cuestionar al actual presidente de la República que ha faltado a la verdad en reiteradas ocasiones. La más grave de ella es el caso Monsalve. Y si alguien es capaz de decir una falsedad en la campaña, lo más probable es que vaya a reiterar esa situación en el gobierno y eso no corresponde. Quiere decir, cuando uno oye estas palabras de José Antonio, uno no puede estar más que de acuerdo con él.
El problema es que el segundo proceso constituyente, a todos los que estamos del lado nacional libertario, nos generó una tremenda desafección, confianza y quiebre con su figura, digamos. Otro tanto pasó para la segunda vuelta de las presidenciales pasadas. Entonces yo no entiendo que no se hagan cargo de esta fractura. Es importante hacerse cargo, ese es el llamado. Yo creo que aquí nos hace falta una explicación, hace falta reconocer que se cometió un error, es necesario, súper necesario. Bueno, sigamos entonces. A propósito, él estaba hablando de la mentira de Janet Jara y fue muy bueno que él comenzara encarando la candidata comunista. Eso está comunicacionalmente súper bien. El problema es que cuando uno lo oye hablar de la mentira y lo vio, no voy a traerle los videos ahora porque no va a ser majadera, y lo vio primero estar en contra de una nueva constitución en Chile y luego estar a favor cuando lo beneficiaba supuestamente a él. No voy a entrar en detalle tampoco de todo lo que significó. Tengo un programa hecho en este canal que se titula El Milei chileno y ahí están todas las contradicciones en las que entró José Antonio Cast y mostraba el antes y el después de las elecciones de los consejeros constituyentes. Aquí no lo voy a hacer, pero evidentemente que a todos los que votaron, esa gran mayoría de ciudadanos que votó republicanos creyendo que estaban en contra del segundo proceso constituyente y que luego se les dio la espalda y se los traicionó en su voto, se actuó como parte de una oligarquía. Toda esa gente todavía está esperando una explicación. La memoria no está corta, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente intervención de José Antonio. El otro es la justicia social, la justicia. Tiene que haber justicia. Si alguien delinque, si alguien asesina, bueno, la justicia tiene que hacer su tarea. Uno no puede evitar todos los delitos, pero el que comete un delito sabe que va a haber una sanción. Quiero remarcar acá dos errores este es uno, justicia social, ¿ya? Justicia social se aplica para la distribución de bienes, de los derechos sociales, ¿ok? Súper importante esta distinción. La otra es la justicia formal, es el Estado de Derecho, que es a la que él está refiriendo ahí. Probablemente tuvo un lapsus, pero es muy importante para quien recibe el mensaje que entienda. Justicia social no es la aplicación del Estado de Derecho a la que él está refiriendo para terminar con el crimen, ¿ya? Justicia social es la redistribución de los ingresos a través del aparato estatal en la forma de derechos sociales universales a las personas, ¿ya? En el otro debate donde fue Parisi, el de la minería, José Antonio también cometió un error conceptual, todos lo podemos cometer, que es hablar de trabajo sostenible. El término sostenible no refiere a lo que él está hablando. Sostenible es un término progresista que refiere a la ideología climática y el trabajo sostenible en el fondo tendría que ser aquel que genera el menor daño posible al medio ambiente. Es decir, que el trabajador no respire, ¿ok? Porque a eso va la Agenda 2030. Entonces, el mensaje acá es, hay que tener mucho cuidado de hablar en el lenguaje de la Agenda 2030, sobre todo José Antonio, ¿ya? Y tener muy claras las distinciones conceptuales. Y hemos tenido también la posibilidad de recorrer países donde se han hecho cambios. El tema de las cámaras sí es muy importante. Lo que hicieron en El Salvador sí es integrar todas las cámaras privadas al sistema público. Por lo tanto, se multiplica rápidamente la efectividad de lo que hay hoy día en el mundo privado a aplicarlo al mundo público. ¿Requiere algunos cambios legislativos? Sí, se puede hacer. Vamos, tengo un artículo aquí de La Tercera, de todas maneras estuve investigando, y usted sabe que uno puede hacer muchas cosas para colaborar en sanar un problema de la magnitud que enfrenta Chile con el crimen organizado, con los grupos terroristas, narcos, etcétera. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿Dónde ponemos el foco? Porque el tiempo es limitado y los recursos también. Probablemente haya en la estrategia de Bukele, tal cual como lo dijo José Antonio, efectivamente se hayan usado cámaras y se haya desarrollado el plan que él está citando ahí. Pero veamos este artículo de La Tercera. ¿Cuáles son las cuatro medidas que tomó Bukele
para terminar con el crimen organizado en El Salvador. Primero, atacar la finanza de las pandillas. Evidente, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que empezar a revisar cómo se financian acá estos grupos de crimen organizado. Segundo, recuperar los centros de las grandes ciudades. Bueno, ahí podría quizás ayudar en algo la Cámara, pero ojo, el plan comprendía que había mucho más presencia de las fuerzas del orden, ¿no es cierto? Y ahí efectivamente habían cámaras, ¿ok? Cortar todas las comunicaciones en las cárceles. Disposición cero para dialogar con las pandillas. En agosto de 2021, Nayib Bukele hizo una purga masiva de jueces, expulsó a mayores de 60 años y aseguró que se trataba de una depuración de jueces corruptos. No es que lo haya asegurado, lo que pasa es que es completamente imposible arreglar el problema del crimen organizado cuando el crimen organizado tiene al Estado trabajando para el crimen organizado, ¿sí? Entonces, a mí me llama profundamente la atención, lo vamos a ver con Matei también, que en lugar de hablar de perseguir las finanzas de las mafias, en lugar de plantear la recuperación del control territorial, que ahí puedan en algo ayudar las cámaras, pero Temucuicui, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a llenar de cámaras? Ese no es. Eso es como que yo le dijera, a ver, un pelo a la cola, pues, oiga. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué están poniendo el foco de lo único que hablaron fueron de las cámaras prácticamente? Porque ahí después, efectivamente, José Antonio plantea que ellos tienen sus distintos planes con sus nombres rimbombantes que le pusieron. Está bien, pero ¿por qué poner tanto énfasis en las cámaras de seguridad? Entonces, plan de control territorial que implica presencia de las Fuerzas Armadas y de orden. Atacar, refinar, ya lo dije, y recuperar entonces la quinta esencia de qué es lo que es una cárcel. Una cárcel no puede ser el lugar donde el que entró con un delito por haber cometido un delito sale preparado con el conocimiento para cometer 500 delitos más y en una red más mafiosa todavía. Hay que recuperar las cárceles y para eso hay que bloquear todo tipo de comunicaciones. Pero aquí nos están hablando de cámaras de seguridad. Entonces es evidente que Johannes salte y diga, oye, no nos vamos a transformar en la dictadura tecnológica china. Es sospechoso el asunto, por lo cuando menos. O se está haciendo muy mal la pega, porque si tenemos dos en dos planes de seguridad, que José Antonio lo menciona ahí, ¿por qué no quedarse con los pilares de esos planes? ¿Por qué ir de nuevo a las cámaras? ¿Por qué quieren persuadir a la gente de que pierda su libertad y esté permanentemente controlada por el gran hermano? Cuando el gran hermano de repente lo habita gente como Monsalve y como Boric. Me refiero al Estado, ¿verdad? Esto es 1984, esto es orwelliano. ¿Pero qué les pasa? Bueno, tenía que hacer mi catarsis. Vamos con el siguiente short. Siempre la solución del Estado viene de un escritorio de un tipo que no conoce nada y dispone todo. ¿Ah? Hoy tenemos un ministro de transporte más dedicado a los buses eléctricos que el transporte de carga. ¿Ah? Es una cosa bien impresionante. Podrían estando dedicados a solucionar problemas. Pero los privados o los transportistas, lo primero que tengo que decirles es que hay que evitar las colusiones, hay que evitar el abuso de una posición dominante, y eso es un problema en Chile, que hay como una integración a veces de todo, y se va sacando para el lado al más chico, y en eso hay que tener mucho cuidado. Viva la propiedad privada, viva la libre competencia, y tiene que haber espacio para todos. Acá estamos 100% de acuerdo con José Antonio. Y la denuncia que él hace me parece fantástica. Y que nos diga, además de que en el Estado está gente completamente incompetente, también me parece fantástico. Y que de alguna manera haga un guiño a ese discurso anticorporativista de los nacional libertarios, estamos en la misma línea. Pero también la posibilidad de mayor efervescencia social y cómo eso se puede o ustedes planean abordarlo. Y parte José Antonio Cast. Nosotros tenemos claro
que la izquierda radical va a quedar fuera del gobierno y eso puede generarles alguna molestia. Y que puede tratar de manifestarla, así como la han manifestado ya en algunos debates, donde algunos de nosotros hemos sido saludados amablemente, ¿no es cierto?, por los partidarios de alguien que no está hoy día aquí. Sí, pero hoy día la fuerza popular es tan potente que ya no les va a aceptar, la ciudadanía ya no les va a aceptar que sigan quemando buses, camiones, destruyendo lo que a todos nos sirve. Va a haber un antes y un después. Y va a haber un antes y un después porque nosotros vamos a aplicar una mano durísima con el crimen organizado, con la inmigración ilegal, con el narcotráfico, que es lo que hoy día más demanda la ciudadanía. Y eso creo que nos va a dar un respaldo ciudadano enorme. Y aquellos que quieren actuar por la vía de la violencia, se van a dar cuenta que no van a tener ningún espacio. Y uno tiene que anticiparse incluso a esas situaciones. Y nosotros nos vamos a anticipar. En las manifestaciones pasadas, bueno, claro, tiraron un camión, vino un grupo musical, cantó, pararon la Alameda. Evidentemente uno no va a ir cuando hay 100.000 personas ahí disfrutando un acto musical. ¿Ah? Bueno, pero ese camión es de alguien. Alguien puso el camión ahí. Se lo habrá prestado o lo habrá arrendado. Cometió una ilegalidad. Y ese camión va a ser retenido y requisado. Y lo vamos a mandar al corral municipal. Y se va a demorar harto en sacarlo. Y ojalá esté entero, porque a veces los corrales municipales, bueno, los alcaldes no siempre todos alcanzan a cuidar bien sus corrales municipales. Pero espero que esté enterito cuando se lo devuelvan, para que no sufra ningún daño. Yo me quedo con gusto a poco con esta respuesta. La fuerza popular no se los va a permitir. Eh, si los que salieron a la calle, que fueron 800.000 personas, y que no se dieron cuenta que estaban sirviendo de condición de posibilidad del éxito, del triunfo, un golpe de Estado, son 800.000 personas en un país de 18 millones. Es una minoría ínfima. Lo que José Antonio no está viendo, porque como dice Evelyn Matei al final de su discurso, Chile no va a tener plata. Para nada, este gobierno va a dejar al próximo gobierno sin un peso. El descontento se va a radicalizar con la izquierda pululando a través de los medios de comunicación que son izquierda. Acuérdese de mí. En poco tiempo, si es que no hacemos un trabajo mediático y comunicacional muy importante, van a volver a las calles. Toda esta fuerza popular que hoy día está decepcionada del gobierno, se le va a olvidar todas las fechorías de este gobierno. Y como la izquierda, la extrema izquierda son los astros de la mentira y la manipulación y tienen a su favor prácticamente, aparte importante de los medios, van a lograr derribar al próximo gobierno y van a lograrlo sacando a la gente a la calle que ya salió, más todos aquellos que hoy día no van a encontrar una solución rápida a sus problemas en un gobierno de derecha. Por eso hay que tener mucho cuidado con la generación de expectativas. Y ese va a ser el golpe de Estado, eso va a ser la transformación de Chile nuevamente en un infierno. Y esta vez no va a ser sin retorno, porque ya no van a estar los carabineros para podernos defender. Por eso es que no quedo contenta con la respuesta de José Antonio, no quedo contenta. Tenemos que perseguir a los que nos dieron el golpe de Estado del 18 de octubre. Esa gente tiene que pagar las responsabilidades penales, políticas, civiles, lo que sea. Yo no soy abogado, pero hay que aplicarles la ley, hay que investigar, porque si no, esto no va a volver a pasar. Hoy día lo único que ha cambiado no es el ánimo de la gente en Chile, porque ¿sabes lo rápido que es darle vuelta de nuevo cuando estemos con las cuerdas otra vez? Aquí lo que ha cambiado es que en Estados Unidos, en vez de Biden, está Trump. Y que Maduro, que es en parte una de las redes más fuertes de todo lo que es la desestabilización de las democracias y los gobiernos de derecha en el Cono Sur, está sudando la gota gorda porque ya le pusieron un precio bastante alto a su cabeza. Eso es lo que ha cambiado. Que podría la izquierda no contar con el apoyo del gobierno de Maduro para votar a un gobierno de derecha. Dios quiera que sea así. Pero ojo, yo creo que José Antonio está subestimando a la izquierda.
Y el ejemplo del camión es un mal ejemplo. Y aquí, recomendación para el equipo de comunicaciones de José Antonio. Si él dice, bueno, puede ser que no encuentre el camión después y qué sé yo sé que él se está refiriendo a que la realidad es que efectivamente en los corrales puede perderse partes de un auto, etcétera. Pero eso también se podría leer como una doble lectura. Y ahí él entraría a un zapato chino que no quiere entrar, porque podría leerse como una amenaza al dueño del camión. Como, bueno, en una de esas ni siquiera lo recupera porque cosas pasan, ¿no? Sé que no es su intención, pero también se puede oír de esa manera. Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que uno transmite, ¿ya? Y vamos a ir a sus últimas declaraciones, entonces. En la frase que ocupamos siempre dentro del equipo, diciéndoles, más allá de todos los problemas que alguien puede plantearle, las dificultades, que las manifestaciones, que lo otro, no se preocupen, todo va a estar bien. ¿Qué le parece a usted esto? Tenemos un pacto de seguridad con la narcodictadura de Maduro. Tenemos neutralizadas las Fuerzas Armadas y de Orden. Le recomiendo revisar la columna de Tomás Moschetti, la última sobre Jara, donde cita un artículo de la tercera de cómo militares ya no están haciendo ni siquiera caso a cosas tan simples como cómo hay que vestirse siendo militar. ¿Mm? La deconstrucción está afectando a las Fuerzas Armadas también. Pero ustedes no se preocupen porque todo va a estar bien. Yo creo que mejor no decir eso. Preocupémonos y unámonos todos para sacar adelante Chile. ¿Sí? Es un mal mensaje, de verdad. Él no es el Mesías. Él no va a poder hacer un milagro. Él necesita de todos los chilenos si es que quiere llegar a ser un gobierno exitoso que resuelva los problemas que legítimamente a todos nos preocupan. No hay que llamar a la no preocupación, hay que llamar a la preocupación y a la ocupación y a jugársela hasta las últimas consecuencias, porque aquí, hoy día, estamos en el momento histórico en que Chile sucumbe o logra salir adelante. Vamos ahora con Evelyn Matei. Más inteligencia y también control con cámaras. Y esto para ustedes es muy importante. Nosotros estamos hablando de 140.000 cámaras a lo largo de todo Chile. Es una cosa muy cara, 2.500 millones de dólares lo que nos cuesta, pero eso significa que cuando a ustedes les roban un camión o cuando a ustedes los asaltan, esos no se pueden esconder en ningún lado, porque en algún minuto la cámara los va a captar. La tensión respecto de la pérdida de todas nuestras libertades y de estar siendo observados los ciudadanos honestos por terceras personas es muy grave. Es muy grave decirle a la gente que pierda absolutamente todas sus libertades porque cuando a ti te observan en todo, tú ya ni siquiera tienes derecho a la privacidad, habiendo otras medidas que son mucho más importantes para combatir el crimen, que tenernos a todos bajo la mirada tipo modelo chino. ¿Ah? Sabemos que hay una bancada de Chile Vamos que juega a favor de los chinos, junto con los comunistas. ¿Qué hacemos ahí con Iván Moreira, por ejemplo? ¿No será que aquí hay algo de influencia de ese tipo de modelo político? Yo espero que no, pero ¿qué me dice? ¿Prefiere que haya crimen y que la mayor parte de nosotros seamos libres de circular y de hacer nuestras cosas, al menos libres del Estado? Porque los criminales hoy día están en el Estado, no sé si se dan cuenta de eso. Monsalve es un criminal. Los señores que dieron el golpe de Estado, que le dieron indulto, que indultaron a la primera línea, que lo fueron a ver a la cárcel, que les dieron pensión de gracia. Esos criminales hoy día no gobiernan. Ellos tendrían que estar mirándolo a usted en cada esquina, en cada calle. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso y qué irresponsable además. Porque Johannes habla de los satélites eh, geo... Lo que aprendí siendo alcaldesa de Providencia durante 8 años es que las cámaras son indispensables. Nosotros cuando llegamos habían como 40, cuando me fui teníamos más de casi 500, perdón, casi 500. Y son importantes en 2 sentidos. Primero, es súper importante que uno vaya llevando una muy buena estadística. ¿Usted cree de verdad que al tren de Aragua se lo combate con estadística? Es cierto que Matei está hablando de los motochorros. Probablemente ahí sí importan todo este tipo de estudios. ¿Pero usted cree de verdad
que si tiene jueces corruptos o incompetentes, juegan a la puerta giratoria con los criminales, ¿importa tener cámaras? ¿Por qué estos candidatos no hablan de la necesaria reforma al Poder Judicial, a la Fiscalía? ¿Por qué no hay, fuera del Partido Nacional Libertario, ninguna propuesta en ese sentido? Y nos perdemos hablando de cámaras, de estadísticas. ¿De qué tipo de delitos suceden, en qué tipo de horarios, en qué lugares, qué días y a qué horas? Las estadísticas son lo más importante en la lucha contra la inseguridad, contra el delito. ¿Alguien quiere alguna réplica? Se la iba a ofrecer porque ahí se nota una disonancia. Gracias. Me parece que es súper interesante poder conversar con Johannes sobre el tema de la restricción de libertades, porque eso es a lo que tú apuntaste finalmente con el tema de las cámaras, ¿no es cierto? Y claro, a uno le encantaría poder estar súper tranquila y al mismo tiempo no entregar ninguna libertad. El tema es que yo estoy convencida de que estamos muy cerca del punto de no retorno. El crimen organizado ha avanzado demasiado rápido y ya tenemos demasiada evidencia que ha logrado penetrar muchas de nuestras instituciones. Por Dios que se agradece la sinceridad aquí, ¿no? Estamos muy cerca del punto de no retorno. El crimen ha logrado penetrar nuestras instituciones. Sí, pues mi querida Evelyn, pero eso tú no lo resuelves con cámaras. O sea, por favor, reaccionemos. Entonces, ahí probablemente tenemos una discrepancia. Yo por lo menos creo que la mayoría de los chilenos sí está dispuesto a sacrificar algunas libertades con tal de tener mayor libertad. Y yo por lo menos en este momento de todos modos. Me encantaría ver las encuestas en las que la mayoría de los chilenos dice que está dispuesto a ser observado por cámaras que obedecen a un gobierno como el de Boric. Y se imaginan cómo se elevarían los niveles de extorsión. ¿Ah? Cualquier cosa que usted haga, si pasa una luz roja, los señores que andan con las queridas, las señoras con los queridos, ¿se imagina en lo que esto se podría transformar? Es que es de Orates, de verdad que es de Orates. Bueno, pero en todo caso se agradece ahí el punto de inflexión que hizo Evelyn Matei, que debería de ser titular de los medios. ¿Por qué los medios no titulan con esto? ¿Por qué no dicen que Evelyn Matei, una de las principales candidatas de la derecha, considera que estamos en un punto de no retorno? ¿Por qué no titulan que las instituciones están siendo capturadas? ¿Por qué no lo hacen? No sé qué padre de los Estados Unidos, padre fundador de los Estados Unidos, dijo que quien sacrifica su libertad para obtener seguridad termina perdiendo la libertad y termina perdiendo la seguridad. No nos equivoquemos en esta materia. Si el hecho de que tengamos cada vez más órganos del Estado que están corruptos tiene que ver con la falta de contrainteligencia, eso no lo resuelve una Cámara. Eso lo resuelve hacer el trabajo como corresponde. El hecho de que tengamos la mafia instalada en Chile tiene que ver con que dejamos entrar a cientos de miles de personas sin controlar su identidad. Eso no lo resuelven las cámaras, pero ¿saben qué? Porque por lo demás las cámaras las van a destruir, se los aviso al tiro. Lo que resuelve eso es agarrar a esos inmigrantes ilegales que se encuentran en este país y expulsarlos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que secar el espacio en el cual se retira la mafia, el tren de Aragua, donde es capaz de efectivamente manipular a la gente. Hay soluciones alternativas a la entrega de libertad. Yo a los que quiero ver perder la libertad es a los criminales, no a la gente honesta. A ver, de acuerdo en algunas cosas y no en todas, porque hoy día ya las mafias no son solamente extranjeros, hay muchos chilenos. Sobre todo en el y no Estado. los vamos a poder echar tanto. ¿Ah? Sobre todo. Efectivamente. Lo bueno de este diálogo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es que nos estamos viendo como seres humanos, estamos diciendo con aciertos y errores lo que pensamos. Y no hay odio, no hay animadversión, y eso se agradece. Que a pesar de todas las diferencias políticas y que uno pueda enojarse incluso en un momento, se pueda dar este tipo de conversación.
Yo creo que este fue un muy buen encuentro, justamente por eso, porque nos devuelve un poco la esperanza cuando uno se puede comunicar así en política. Yo no creo que Evelyn esté mintiendo. Probablemente su experiencia en la municipalidad como alcaldesa le haya arrojado el resultado de que las cámaras eran una buena medida. Pero hay, hay una posibilidad de unión también cuando se da este diálogo. Y un diálogo en el que cada parte mantiene su posición. Qué distinto es cuando uno ve sin filtros el panel del frente gritando puras consignas vacías, ejerciendo la palabra al modo Foucaultiano de la microfísica del poder. Para mí ahí yo no encuentro ningún sentido. Eso es lo que hace esta izquierda deconstruida, donde no hay alma, la otra persona no es persona. Eh, Al final del debate, Johannes habla de que la extrema izquierda es como el tío borracho de la fiesta, que hay que corregirlo, pero al final es un miembro de la familia. Yo ese fue el único defecto que le encontré a la intervención de Johannes, y que no es el tío borracho. Y no puede ser de la familia si a ti no te reconoce como familiar. Esta gente está dispuesta a matar al que se le cruce por el camino, a violar todos nuestros derechos fundamentales. Es harto más peligrosa que un tío borracho y no es de la familia, aunque uno tenga ese corazón de tanto haberlos visto, reconocerlos como parte, digámoslo así, de la nación chilena. Yo sé que Johannes se refería a eso, pero es distinto ser parte de una nación y ser chileno que ser de una misma familia, porque la familia tiene que reconocerse el uno al otro. No puede ser que yo reconozca que este es mi hermano o que es mi compatriota y él vea en mí a un enemigo de clase, a un enemigo de raza, a un enemigo de género, a un enemigo de lo que usted quiera, y que por lo tanto me tiene que exterminar. Porque para eso entonces nos hacemos cuáqueros todos, po. Los cuáqueros eran así, no resistirás al mal. ¿Y qué les pasó? Pues mataron a todos. Así de simple. Los cuáqueros eran un grupo católico cristiano muy radicalizado con esto de no resistirás al mal. Los mataron. Entonces, no podemos ver en el otro a un miembro de la familia. Tenemos que entender eso porque tenemos que ver al otro desde la mirada que el otro tiene sobre nosotros. Si el otro me quiere matar, si el otro quiere violar mis derechos, si el otro quiere, por último, no matarme disparándome, pero matarme de hambre, como lo hace Maduro con los venezolanos, yo no puedo ver en el otro un miembro de la familia. ¿No le parece? Sigamos con Evelyn. Bueno, y por lo tanto, y lo que nosotros vimos, o sea, los sistemas de cámara modernos pueden permitir bloquear todos los espacios de privacidad. Yo he visto sistemas, ¿no es cierto?, donde se ven solamente las calles, pero de ningún edificio para adentro se ve nada. Y por lo tanto, hay sistemas que combinan la protección de la intimidad y de la privacidad y de la vida privada con al mismo tiempo poder, por ejemplo, perseguir las patentes. Entonces, la gracia es que efectivamente, sobre todo en un primer momento, te permite ser sumamente eficiente para borrar ese crimen organizado. Así que ahí tenemos una discrepancia, viva las discrepancias, la idea es que las podamos conversar y la idea es que finalmente la ciudadanía pueda decidir qué es lo que quiere. Le doy el punto a Evelyn. Puede haber una tecnología de esa índole. Pero ya dejaste la cámara instalada. Mañana no eres tú la presidenta y vuelve Gabriel Boric, Lavallejo o alguno de sus secuaces y ya dejaste la cámara instalada. Y por último, insisto, las cámaras no son lo más importante. O sea, el tiempo que se dedicó en este debate a discutir ese punto llama fuertemente la atención. Se lo dejo ahí. No nos olvidemos del experimento con ese momento en que nos dijeron que nos teníamos que encerrar todos. No nos olvidemos cómo se sigue avanzando con QR y una serie de tecnologías que cada día deshumanizan más la vida en sociedad. Y no nos olvidemos que en el extremo, este tipo de propuestas es el modelo de control social chino. Sí, yo le quería preguntar a José Antonio Kast cómo está usted en esa disyuntiva, pues, porque acá está claramente
las posiciones de Evelyn Matei y Johannes Carce respecto de las medidas de seguridad y las libertades personales. Soy la suma perfecta de los dos. Es el helado de vainilla. Es el helado de vainilla. Ya, por ejemplo, eso también evidentemente a uno le da risa, a uno en el buen sentido, ¿verdad? Qué bueno que se puedan hablar así. De alguna forma como que, ¿no es cierto? Podemos superar algunas diferencias, malos momentos, etcétera. Que el sentido del humor es muy positivo. Pero José Antonio debió haber respondido a la pregunta. Era importante para todos nosotros porque hay mucho en juego, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. ¿Podemos flexibilizar el mercado de información? Yo creo que pensar que las soluciones pasan por el Estado ignora cuán flexible es el mundo privado para entregar soluciones. Y qué tanto negocio se puede generar también en torno a lo que son los servicios que se pueden entregar también al mundo del transporte. Eso creo que sería importante acotarlo. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en principio de acuerdo con Johannes, pero en principio nomás, porque en la práctica a nosotros nos tocó que hicimos, por ejemplo, una ley en que a las pymes se les devolvía un monto fijo, mucho más que el 1%, si capacitaban. Y partieron los señores con el maletín. Me acuerdo que en mi región, en la región de Coquimbo, en la que yo representaba, se fueron a los campos, anotaron RUT, les pusieron 3 cotizaciones y después cobraban el monto fijo. El drama es que la cantidad de fraude que hay en el CENSE es muy grave. Hay demasiados OTEC que en realidad lo que les interesa es más bien el dinero y no necesariamente la formación. Y de hecho, uno de los primeros escándalos que hubo fue justamente con las escuelas de conducir. Me acuerdo en la época del MOPGATE. Así que estoy de acuerdo contigo en principio. Desgraciadamente, pucha que es difícil fiscalizar. Bien, Evelyn Matei ahí. Porque a mí me tocó una vez llegar en campaña a una casa con piso de tierra, llovía a cántaros en Recoleta, se chorreaban las ampolletas, colgaban un cable, se chorreaba el agua a través de las ampolletas prendidas. Hay una señora, una viejita, con una guagua con macrocefalia en brazos. Busque, si es que no conoce lo que es la macrocefalia, búsquelo. Una cabeza así gigante. Y se calentaba con un brasero. Usted sabe que el brasero es lo más contaminante que hay. Hace muy mal a la salud. Pero me sobraba una estufa a gas en mi casa. Entonces se la ofrecía a la señora. Y me dice, no, mijita, no, si no me la traiga nada. Yo insisto, porque era un escenario con los colchones mojados apoyados a la pared. Realmente era tremendo. Y yo pensé, en una de esas no tiene plata para comprar el balón de gas. Entonces yo le compro el balón y después solamente tiene que recargarlo. No me lo traiga nada, me dice. Y cuando vuelvo a insistir por tercera vez, me paran los carros, me dice, mire, viejita, a ver, yo se lo voy a explicar. Usted me trae la estufa y ¿sabe lo que va a hacer el Juan? Agarrarla a venderla en el Persal Biobío. Y con esa plata, ¿sabe lo que va a hacer? Va a tomar toda la semana y me va a sacar la mugre. Dejémoslo ahí. Qué difícil, ¿ah? Es difícil hacer el bien, es difícil ayudar. Por eso es mejor que la comunidad y la sociedad civil se ayuden entre ellos porque conocen mejor su realidad, nos va a decir Hayek, que cualquier burócrata desde una entidad estatal. Por eso, mejor subsidiar no a la oferta de la educación, no a la oferta de la salud, no a la institución escolar o a la clínica, sino que subsidiar la demanda, darle un voucher al individuo que no puede pagarse por sí mismo para que pueda tener cierta red básica de contención. En la medida que la gente vea que se está haciendo un trabajo súper firme en materia de control de la delincuencia, del crimen organizado. Yo, por ejemplo, creo que la gente ha visto lo que ha hecho Mario Desbordes, mi amigo. El amigo Mario Desbordes.
Bueno, los voy a dejar con un análisis de Francisco Cancino, porque acá es donde tenemos un ejemplo, ahora en carne y hueso, de lo que, de la lista del prontuario de Chile Vamos que yo les leí al principio de esta columna. Vea usted quién es Mario Desbordes. Y quiero que veamos esto porque en Chile la memoria es muy corta y los políticos, sobre todo los enquistados, se aprovechan de ello. Lo que estábamos sintiendo en octubre de 2019, creo que miles de personas, si no millones, era desesperación, impotencia, frustración, horror, miedo. Nos estaban quemando las estaciones de metro, destruyendo iglesias, atacando infraestructura crítica, cortando caminos, haciendo quebrar a negocios, dejando sin trabajo a cientos de miles de personas. Todo eso, estaba siendo asusado por los políticos de la izquierda radical, los que hoy nos gobiernan, los Boric, los Jackson, los Vallejo, etc. Ellos estaban agitando a las masas para ir por todo, para que cayera el presidente, para acabar con Carabineros y para refundar el orden constitucional vigente en ese entonces. ¿En qué estaba el presidente de Renovación Nacional cuando pasaba lo que pasaba ese viernes 18 de octubre de 2019? ¿Por qué alcanzó tal nivel de notoriedad pública? ¿Qué fue lo que lo catapultó hacia la candidatura presidencial? Desde los orígenes de la debacle de octubre, Mario Desbordes comenzó a desplegar su propia agenda política. Lo mismo que la nueva Constitución. Para nosotros sería un orgullo que termine firmada por el presidente si es que los plazos alcanzan. Este llamado lo hacía solo 5 días después de haber reconocido que él era el que instaba a Piñera a entregar la Constitución y a 2 días de haberse presentado por él mismo y otros políticos el famoso Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Creía que podía separar las cosas como si de un ejercicio teórico se tratara. Había caído preso de esta fantasía estúpida de la clase dirigente de ese entonces de pretender aislar artificialmente sucesos sumamente violentos de las denominadas manifestaciones pacíficas, como si quemar y echar abajo una iglesia a pasos de una manifestación pacífica no sobrepasara a esta última, o como si la presencia de manifestantes pacíficos y de vándalos y terroristas estuviera separada por un muro material divisorio que permitía a las policías, por ejemplo, diferenciarlos con toda posibilidad y seguridad. Era tal la fantasía teórica que llegaba al punto de sostener este tipo de cosas. Una manifestación pacífica, Fernando, y usted estará de acuerdo conmigo, de 1 millón de personas, yo creo que es más golpeadora para todos los que tienen cargos dirigenciales que el incendiar una iglesia. Pero Desbordes ya había avisado. Había dicho, de hecho, que él probablemente habría estado en las calles. Él probablemente estaría en la calle si no hubiese sido diputado. Ese era el nivel. Así estaba jugando Desbordes en ese entonces. Y por si eso fuera poco, en el contexto de la discusión y votación de la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, Mario Desbordes anticiparía condenas. ¿Ha habido agentes del Estado, policías o militares que derechamente han cometido delitos? Sí. ¿Que han cometido violaciones a los derechos humanos? Sí. ¿Saben cuánto tiempo había pasado entre el 18 de octubre y estas declaraciones de Mario Desbordes? Un poco más de 30 días. Solo eso. Un poco más de 30 días y Desbordes ya se había anticipado a todas las demás instituciones de nuestro país. Desbordes ya daba por establecida la comisión de delitos por parte de carabineros y militares, e incluso los catalogaba derechamente como violaciones a los derechos humanos. Ese es nuestro problema con Chile Vamos. Ese y todas las leyes con las que han destruido a nuestro país. La genuflexión que por su corruptela le han tenido que hacer a la extrema izquierda, que inteligentemente ha capturado parte del Poder Judicial para manejar los hilos en política como se le place. Porque, ¿qué hacemos con el caso Hermosilla Chadwick? ¿Qué hacemos con Penta Soquimich, el registro de los partidos políticos de forma trucha, las juntas con Jorge Abbott por el financiamiento ilegal de la política? ¿Qué hacemos con todo eso? Esa sería una pregunta que yo le haría a Evelyn Matei. Esos mismos que le dan la espalda, que corren a donde calienta el sol porque están desesperados porque tienen tejado de vidrio. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Cómo se gobierna con esa gente? Esa gente que, aunque quisiera, no puede ser oposición, porque le cae la espada de Damocles por su tejado de vidrio. ¿Se entiende lo importante? Aquí el mensaje
a quienes somos miembros de la nueva derecha de este pacto. No hay que transar un ápice. Se pueden inventar cosas, sí, como la que se le ha inventado Johannes. A mí también se me inventó una hace un tiempo atrás, cuando renuncié a concejal. Se pueden inventar. Pero que uno entre a lidiar con gente trucha, que uno acepte eh, un par de migajas a cambio de transar el alma, solamente nos conduce a profundizar la crisis en la que está Chile. Estamos, como dijo Evelyn Matei, a punto de perder el país. Ojalá hubieran hablado de esto, en este tono, con ese tono dramático, express, porque el único que habló con ese tono dramático permanentemente fue Johannes. ¿Sí? Sigamos con Evelyn. Yo estoy de acuerdo con Johannes en el sentido de que se veía organización. Además, perdón, pero la probabilidad de que se quemen, no sé, 15... ¿Cuántos? La probabilidad que eso ocurra en forma unánime, simultánea, esa probabilidad debe ser 0,0001, ¿no? Pero lo que yo también quiero señalar es que había una molestia. Había una molestia en la ciudadanía porque durante mucho tiempo estábamos creciendo. En Chile hay muchas diferencias, demasiadas diferencias, a mi juicio. Y la gente, sentía que estaba mal, pero que cada año estaba un poco mejor. Muy bien esta cita de Evelyn Matei, porque nos muestra las dos caras de un discurso que podría estar unido. Por un lado, sale a defender a Johannes y a decir que sí hubo organización y que sí fue un golpe de Estado. Y por otro lado, también habla de la molestia. Pero Evelyn, ¿de dónde viene esa molestia? De que ustedes no supieron hacer la pega. De que ustedes legislaron permanentemente favoreciendo con sus votaciones medidas que solamente han destruido el éxito de nuestro país. Los responsables, en parte importante, del descalabro, del descontento, de la sensación de abuso, de la gente que salió a protestar sin un objetivo político y sin querer una nueva constitución, son los miembros de Chile Vamos. Eso es lo triste de esta historia. Que a uno le gustaría oír: nosotros vamos a cambiar el rumbo y no vamos a seguir por el derrotero de apoyar la máquina retroexcavadora ni el objetivo de transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo. Del abuso que ha sido la renovación de los contratos, obligando entonces a la ciudadanía a pagar de nuevo por las carreteras ya construidas. No sé si ustedes sabrán, pero los contratos del TAC, las concesiones, al renovarlos, se obligó a las concesionarias a pagar de nuevo por la infraestructura ya construida. Es por eso que no bajan los valores. Hay muchísima gente que tiene un problema muy, muy serio para utilizar nuestras vías porque se ha transformado en un impuesto que ha pasado al margen de lo que es nuestro Congreso Nacional. Esto ha sido es un escándalo. Y yo estoy todavía tratando de conseguir las firmas para hacer una comisión investigadora debido a estos convenios. Podríamos profundizar en eso. Por lo demás, agradecer al Partido Republicano que sí me dio las firmas. ¿Ok? Pero el resto está al debe. El resto está al debe. Ya pues, Evelyn. Entonces, demostrémosle a la ciudadanía, a pesar de que incorporaste a Juan Sutil en tu equipo, que Moschetti fue lapidario con esta incorporación, porque Moschetti no es capaz de reconocer. El señor Ponce Lerú, bueno, él lo ha reconocido, pero siempre su discurso es que la derecha es la que está aliada con los empresarios, la corporativista. Pero el mismo Moschetti ha reconocido que Sokimich era militante del PPD. Y sabemos que los problemas de financiación de la política afectan a todo el espectro político. Problemas, digamos, de corrupción, exceptuando a la nueva derecha. Entonces, es súper importante que se le dé apoyo a esta iniciativa de Johannes de mandar a investigar y de empezar a investigar esta
este impuesto permanente a través de las carreteras que nos están usando como de colado. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién firmó eso? ¿Quiénes son los responsables? Y si hay gente de Chile Vamos, ¿hasta cuándo van a seguir con esto? ¿No se dan cuenta que el ciudadano no puede más? ¿Que está boqueando? Van a seguir subiendo los impuestos, porque esta otra manera de subir los impuestos, como muy bien dice Johannes. Sigamos. Y el hecho de que se ataque permanentemente al transporte no es casualidad, es parte de una estrategia. El propio presidente de la República en algún momento no habló de violencia rural, habló de grupos armados con pretensión territorial, que es lo que tenemos en el sur. Separatistas, armados y entrenados gracias al Partido Comunista, que es parte de este gobierno. Este gobierno, una parte de este gobierno, despachó a sus militantes a entrenarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y hay ¿cuántos conductores que hoy día lamentamos su fallecimiento o sus heridas o la pérdida de su fuente de trabajo debido a que un partido de este gobierno hizo lo que hizo y todavía está en el gobierno y ahora quiere ser ejecutivo? Yo sé que en este país no se dicen este tipo de cosas de manera demasiado frecuente, da un poco de vergüenza, ¿no es cierto? Pero el miedo a decir la verdad tenemos que dejarlo de lado si queremos corregir los problemas. Y uno de los problemas es cuando uno tiene dentro de la institucionalidad a organizaciones políticas que actúan sistemáticamente contra la institucionalidad, contra la legalidad. Las pruebas están ahí, nuestra Corte Suprema las descartó, pero están ahí. Damas y caballeros, podemos solucionar el problema. Podemos instalar satélites geoestacionarios para controlar toda nuestra ruta. No sale tan caro. Podemos terminar con el tema de las reglas de uso de la fuerza, o sea, terminar esa legislación bien terminada para que las Fuerzas Armadas y de orden puedan efectivamente actuar de manera ofensiva contra los grupos armados. Podemos recuperar las capacidades de carabineros, nos faltan 20.000 carabineros. Pero para eso necesitamos dos cosas en esencia. La voluntad política de hacerlo, la voluntad política de nombrar el problema con sus fuentes y la voluntad política de llevar a toda la población a ser parte de la solución. Tenemos que obtener el respaldo ciudadano para resolver los problemas de criminalidad. Y eso pasa también por decirle la verdad. Muchísimas gracias. La voluntad política de decir la verdad. La voluntad política de hacerse cargo de que el problema en parte importante es el Poder Judicial, que justamente desestimó las pruebas de la alianza entre la FARC y el Partido Comunista. La voluntad política de salir en un foro así y hablarle en serio a la gente. Eso es lo que falta. Y el único que lo tiene es Johannes. Es el único que está hablando de verdad. Si no hubiese sido porque él menciona el tema del golpe de Estado, pasa de nuevo colado, se habla de estallido social. Ni José Antonio está dispuesto a defender la bandera de que hay que entrar a picar en quienes son los que quieren destruir a nuestro país y aplicarle la ley. No, es que ahora la voluntad popular no los va a favorecer. Y como vamos a desarrollar empleo, y como vamos a sacar a la inmigración ilegal, entonces no va a pasar que me den un golpe de Estado a mí. Por Dios. ¿Cuántas veces hay que repetir la historia? ¿Cuántas veces hay que tropezarse con la misma piedra para aprender? No vas a tener respaldo de una ciudadanía que no oye este tipo de discurso como el que está haciendo Johannes. Porque los medios de prensa permanentemente han jugado a favor de la extrema izquierda y lo van a seguir haciendo. Si no hay periodismo investigativo, no tenemos cuarto poder. ¿Cómo es posible que la prensa no haya hecho ninguna investigación respecto de lo que es obvio para todos nosotros, que 73 estaciones de metro no se queman de forma coordinada en un par de horas? ¿Cómo es posible? No hicieron nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? Este tema de las cooperaciones público-privadas pueden ser muy interesantes en ciertas materias muy específicas, pero en general a mí me gustaría ver que el fisco, el Estado, cumpla con su compromiso y con su deber respecto de la ciudadanía y entregue la mayor libertad posible a la ciudadanía para desarrollarse económicamente. Y por último, tengo una sospecha muy profunda respecto del corporativismo.
No me gusta el corporativismo. No me gusta cuando ciertos grupos económicos se alían con ciertos grupos políticos. Y esto en razón de que eso afecta a la libre competencia. Afecta a otros empresarios, a otra gente, emprendedores, que quieren entonces entrar a ciertos mercados y no pueden hacerlo porque están protegidos de la mano de regulaciones o de la mano de legislaciones que les hacen imposible el ingreso. Entonces hay que tener cuidado con hasta qué punto uno avanza en estas materias, porque en la medida que uno le va dando poder a los políticos, les puedo asegurar una cosa. Los políticos, cuando agarran el poder, no lo sueltan más, si tienen la posibilidad de no soltarlo. Usted es político. Eso es correcto, yo soy libertario. ¡Eureka! Por eso no nos invitaron los salmoneros en Osorno, por eso no lo invitó la CPC, por eso excluyen a Johannes, porque le tienen miedo a su discurso estos señores empresarios, empresarios, prebendarios, así de simple, que tienen capturada a una parte de la élite política del país. Ahora usted ya sabe. ¿Usted sabe por qué se ha disparado tanto el nivel de corrupción en nuestro país? El tema de las licencias médicas, las salidas de Chile con licencias médicas, las idas al casino, etcétera. Porque cada persona que se corrompe en Chile pasa a ser parte del ejército que apoya a los corruptos. Porque comparten un mismo interés, pues no ser perseguido por la justicia, que es no ser observado por las fiscalizaciones que se puedan hacer y que no pagar las consecuencias de los ilícitos que cometen. Por eso este gobierno se ha dedicado a corromperlo todo, porque así sabe que toda esa gente corrupta los va a apoyar a ellos, y no a Johannes. Esa es la clave de comprensión política de la importancia de ir corrompiendo, porque una vez que uno tiene el tejado de vidrio, uno perdió su libertad. Muchas gracias. Yo creo que el diagnóstico es parcialmente equivocado. El mal llamado estallido social no fue un estallido social en razón de que la gente haya estado especialmente intranquila por las condiciones económicas, porque Chile, en comparación con hoy día, estaba muchísimo mejor. Es decir, si efectivamente los 30 pesos fueron el detonante para el estallido social, entonces, ¿qué es lo que tendría que estar pasando hoy día? Donde este gobierno ha arruinado en todos los índices la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros no podemos comprarnos el relato de la extrema izquierda de que esto no fue un tema planificado, y por lo demás aquí estoy solamente citando a la hija del señor Lagos, Florencia Lagos, cuando decía que esto había sido planificado, que estaba la mesa de unidad social detrás de esto, aquí había diseño, aquí había logística, aquí había mando, aquí había inversión de recursos en lo que fue una intentona golpista contra el presidente Piñera, de quien yo fui opositor. Pero no nos equivoquemos respecto de cuáles son las causas del 18-10. Tienes causas aparentes, y efectivamente existía, y con razón existía descontento por la política migratoria y otros fenómenos, pero tiene una causa profunda, y es que aquí hubo un diseño. Aquí hubo un diseño para hacerle un golpe de Estado a la institucionalidad. Y si nosotros no reconocemos eso, entonces estamos condenados a repetirlo y la próxima vez quizás incluso perder nuestro país. No nos engañemos y no nos dejemos engañar por un discurso, ¿ya?, que lo ha instalado la izquierda, y lo ha instalado porque le conviene. De que aquí en Chile sería un país tan terriblemente desigual y tan oprimido, etcétera, que tuvieron que salir las masas a las calles a destruirlo todo. Eso no es cierto. Es una mentira. Y nosotros, si queremos entregar certeza, tenemos que combatir primero esa mentira. Tenemos que cambiar el eje de nuestra sociedad desde el punto de vista cultural en su relación con esta historia reciente. Nosotros permitimos que ellos nos instalen el relato y en 15 años más lo van a repetir, o en 10, y van a hacerlo con éxito. Entonces no nos equivoquemos respecto de qué es lo que estamos enfrentando en los próximos años. Probablemente vamos a enfrentar la movilización, pero no va a ser la movilización social, va a ser la movilización gestionada desde grupos ultrones, muchos de ellos relacionados con el Partido Comunista. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué tratamos de esconder el elefante en la habitación? Y a ellos vamos a tener que tratarlos con todo el rigor de la ley. Y al final es la única manera de recuperar el control en nuestro país. Todo el mundo, de capitán a paje, cumple con la ley o paga las consecuencias. Esa es la manera de entregar certeza. Certeza para todos.
Ya, déjeme hacerle la réplica a Johannes Kaiser, se la voy a hacer yo, porque no hay pruebas de, hasta ahora, ni en la justicia, respecto de lo que usted señala, de que aquí haya habido algo más organizado. Obvio. Ok, el fiscal Armendari se negó a investigar. El fiscal Armendari concentró todos sus recursos, todos los recursos de la Fiscalía para perseguir a Carabineros, pero no a quienes estaban detrás, por ejemplo, de la logística que era evidente para todos detrás de las manifestaciones. La entrega incluso de almuerzos y todo tipo de cosas. Mire, cuando uno tiene Era una evidente, relación, nosotros la veíamos. absolutamente. Entonces, que la Fiscalía se haya hecho la lesa, que la Fiscalía haya sido parte de la operación de subversión en esta materia. Eso es una cosa. Pero no nos engañemos, todos nosotros fuimos testigos. Tenemos ojos para ver y una memoria para recordar lo que sucedió ahí. Bien, hablemos de fiscales entonces, pues. Salió Evelyn entonces a apoyar a Johannes en esta denuncia, en la denuncia de que se trató de un golpe de Estado con organización visible, José Antonio Mutis. Y veamos qué pasa entonces con el Poder Judicial. Quiero traerles a Tomás Mochetti, que hace una crítica feroz a Evelyn Matei. Recuerda todos los descalabros del último tiempo, las primarias de payasos que trataron de hacer, todos los errores, las declaraciones de que los muertos eran inevitables. A José Antonio Kast lo trata con guante de seda. ¿Ah? No le recuerda que traicionó la fe pública que se depositó en el Partido Republicano cuando se votó mayoría republicana en el segundo proceso constituyente. Poco le recuerda los dichos que ha hecho José Antonio Kast en apoyo al régimen militar. No, es que aquí ya hay que decir las cosas por su nombre. Pero realmente este botón demuestra que yo le traigo acá de endilgar a Matei y a su sector, haber abierto la puerta para que gente de izquierda meta a un fiscal a investigar en las campañas de la derecha y destruya la posibilidad, estoy parafraseando, de la posibilidad política de la derecha de tener candidatos, porque él habla de un descalabro que se podría generar. Y endilgarle a Matei esto, porque hubo un grupo de extrema izquierda que tomó la causa y la presentó a la fiscalía para que se investiguen por estas campañas sucias que supuestamente José Antonio Kast habría desarrollado en contra de Evelyn Matei, etc. A mí me parece que haberse corrido varios pueblos. O sea, que venga la extrema izquierda a tomar la causa que no quisieron avanzar los que traicionaron a Evelyn Matei. Es solamente oportunismo político. Eso no tiene que ver con Evelyn Matei. Ella no hizo absolutamente nada, abrir ninguna puerta de nada. Y más todavía, teniendo en consideración la persecución política que se está haciendo de Johannes Kaiser. La última fue la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias con una acción legal en contra de los republicanos por una campaña a través de redes sociales y bots que calificó de asquerosa. Bueno, a las pocas horas no hubo ninguna acción judicial y eso de las últimas consecuencias no fue más que un guatapique. Para peor, aprovechándose de las denuncias de Matei, un grupo de parlamentarios de gobierno, o sea, oficialistas, presentó una denuncia para que se investiguen los republicanos, justamente aprovechando la puerta que abrió Matei. Son Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini, Daniel Melo del Partido Socialista, Carol Cariola del Partido Comunista, Diego Ibáñez del Frente Amplio, Jaime Araya, un independiente en bancada PPD, y Rubén Oyarzo. Con burla dijeron, vamos a hacer lo mismo que Matei no se atrevió. O sea, Matei, se lo decía, abrió las puertas para que un fiscal haga y deshaga en los comandos opositores. Si quisiera, creo que ese fiscal provocaría una enorme destrucción en la oposición. ¿Qué le parece? Estimado Tomás, tú sabes que yo te estimo. Pero ya esto es correrse de 25.000 pueblos. Digamos, ¿cuál es el límite? Una persecución de la Fiscalía en contra de los comandos opositores.
Y no es eso lo que se está haciendo con el Partido Nacional Libertario, que tiene 4 procesos abiertos: Tribunal Constitucional, CERVEL, Cámara de Diputados, Comisión Ética y ahora Poder Judicial. 4. A nosotros ya no nos hace mella sumar un quinto. Entonces, ¿en defensa de quién se está hablando acá? ¿De quién? Creo que no es necesario hacer más comentarios. Y como me salió rima, terminemos con esa linda frase de los cuentos de los niños. Y colorín colorado, el cuento recién ha comenzado.